Muy buenas tardes. Impacto económico en Argentina del coronavirus que se instala cada vez, se acerca más a Argentina y se instala cada vez más fuertemente como preocupación en las economías del mundo. Estamos en comunicación telefónica con el experto en comercio internacional, Marcelo Elizondo. Muy buenas tardes, Marcelo. Gracias por atendernos. Hola, Marcelo. Me parece que no nos escucha. Bueno, Marcelo... Hola, ¿me oyen? Sí, Marcelo, ahora sí. Marcelo, sabemos que ¿cómo pesa el comercio chino, el comercio internacional con China, desde China y hacia China en relación a Argentina, comparativamente con Brasil? Bueno, casualmente Brasil y China son los dos principales socios comerciales de la Argentina. Nosotros tenemos como principal destino de nuestras exportaciones a Brasil, con casi 11.000 millones de dólares, y segundo destino en el mundo a China, con alrededor de 7.000 millones de dólares. Y las compras nuestras desde el exterior tienen en China al principal proveedor y a Brasil al segundo más importante. Bien. De modo que estamos hablando de dos mercados de muchísima relevancia, pero China en particular es el segundo. China ha parado en alguna de sus regiones, la provincia de Hubei como clave, ha parado su producción por el impacto de la epidemia. ¿Ya está repercutiendo en Argentina esto? Hay algunos sectores que están diciendo que están viendo aminorar la demanda de sus productos, por ejemplo, algunos frigoríficos que venden carne. China es el principal mercado para la carne argentina en el mundo. Casi el 40% de las exportaciones de carnes argentinas van a China. En realidad, el principal componente de todas las exportaciones argentinas a China son los derivados de la soja, en particular los pellets, que componen más de 2/3 del total de lo que le vendemos a China. Pero hay algunos rubros, en particular, que están viendo frenar los embarques. Este impacto seguramente va a ser un poco diferido, porque mientras se detienen las órdenes, se interrumpe la logística, eso lleva un tiempo. Yo creo que vamos a empezar a ver el impacto más fuerte si esto no aminora o no se detiene en las próximas semanas. Y en relación a los insumos que vienen de China, ¿cuáles son esos insumos claves que podrían afectar en las próximas semanas la productividad argentina? Bueno, yo te diría que China nos va a afectar a nosotros por distintas vías. Primero, como mencionábamos recién, por nuestras exportaciones a China que pueden caer por la desaceleración de su economía. Segundo, lo que estás mencionando ahora, porque China es un importante proveedor, por ejemplo, de insumos para la industria electrónica en la Argentina, o para algunas industrias en particular, el armado de motocicletas, por ejemplo, o de productos vinculados con la metalmecánica. De modo que ahí podemos tener un problema, en la medida en que se han detenido algunas plantas de producción en China e incluso se han reducido las actividades logísticas, por ejemplo, en algunos puertos en China. El foco del coronavirus en China, que ocurre en una región específica de China, esa región es la cuarta más importante en términos industriales vinculada con las cadenas de valor mundiales de China, por lo que ahí podemos tener también un impacto por el lado del aprovisionamiento para la producción argentina con importaciones necesarias. Y hay una tercera vía de contagio que es por el lado de los precios, porque China es un gran comprador de muchísimos productos, sobre todo de commodities, en el caso nuestro de agro, pero también de metales o de energía, y la reducción de la demanda de China no solamente afectaría el volumen de nuestras ventas a China, sino una caída de precios, por lo que probablemente si esto no se aminora, si este problema del coronavirus sigue teniendo tanta sistematicidad internacional, por esas tres vías nosotros tendremos impacto en el futuro inmediato. Marcelo, ¿el impacto que puede tener el coronavirus puede compararse con el impacto que tuvo la sequía en la gestión de Cambiemos en 2018, ¿no? ¿Fue el impacto de la sequía? Sí. Sí. Claro. Es difícil de medir todavía. En realidad es muy difícil porque nosotros también podríamos tener algún impacto en terceros mercados. Por ejemplo, China es el principal mercado para las exportaciones brasileñas. Claro. Si este problema afecta a la economía brasileña, por propiedad transitiva podría afectarnos a nosotros. De modo similar, China es el segundo principal importador de todo el mundo, de modo que podríamos estar afectados por la desaceleración de la economía en todo el planeta, y ahí es difícil de medir si el impacto en dólares puede ser cuantificado todavía. La última experiencia que tenemos, que fue el SARS, en el año 2004, en el mundo esa enfermedad que tuvo menos expansión, menos casos, aunque fue más letal en términos porcentuales,
se estima que generó una pérdida de crecimiento económico del 1% del Producto Mundial, de unos 800.000 millones de dólares. Si esto fuera similar, entonces nosotros podríamos tener un impacto por la vía bilateral directa y por la vía de la afectación de toda la economía global. Pero todavía es difícil de medir en términos cuantitativos. Ahora, en términos comparativos, aquella epidemia del SARS en aquellos principios de 2000, ahora China no pesaba tanto en términos comerciales globales en aquel momento. Efectivamente, China en ese momento era el 5% de la economía mundial y hoy es 3 veces en términos relativos a aquella dimensión, por lo que claramente hoy China es mucho más importante, pero además esta enfermedad parece que va adquiriendo algunas características propias, con más capacidad de expansión, incluso está generando alguna reacción con impacto económico por parte de medidas sanitarias de los países más veloz, por lo que si esto no se detiene, la economía mundial lo va a sentir. Lo va a sentir directamente por las razones objetivas que mencionábamos recién, sobre todo por el lado del comercio, y también por razones subjetivas. Estamos viendo la caída de las cotizaciones de los mercados bursátiles, que tiene que ver más con las expectativas, con la previsión que los inversores hacen, aún sin tener todavía datos objetivos de la economía real, por lo que hay un impacto objetivo y otro subjetivo vinculado con cotizaciones y comportamientos retroactivos de inversores. Marcelo, en este mundo global de cercanía virtual, el viaje a una nación para negociar un acuerdo comercial sigue siendo clave, y en este sentido el obstáculo que los gobiernos están poniendo a los flujos de personas en los aeropuertos impacta también en esta posibilidad de desarrollar el comercio. Digo, empresas que tienen que mandar a sus ejecutivos y, bueno, hay restricciones en los viajes. Claramente que sí. Es cierto que lo que se llama telecommuting, que es el trabajo vía electrónico, ha desplazado mucho a los viajes, pero los negocios se siguen cerrando cara a cara. Yo te diría, no solamente hay un impacto potencial por el lado de las restricciones de los gobiernos, sino por el lado del autocontrol. Hay muchos viajes que están siendo cancelados espontáneamente. Yo, en este momento que estoy hablando contigo, estoy en el sur de Francia. Vengo de España y antes, incluso antes de que tuviéramos el auge de esta enfermedad, había estado en Italia. Todavía no se veía tanta restricción en los aeropuertos, pero sí sé de muchas personas que han decidido restringir espontáneamente sus movimientos, por lo que claramente probablemente haya cierre de contratos, haya negociaciones, incluso haya decisiones económicas que estén siendo postergadas. Y la última cuestión, Marcelo, hay algunos analistas que sostienen que el aislamiento que pesa en la Argentina en términos económicos, en este caso podría ser un beneficio en el marco de una epidemia global y en el modo en que impactaría en la economía argentina. ¿Cómo lo ves? No, esto nos perjudica a todos. La economía global está muy vinculada. La Argentina tiene hoy una necesidad de reorganizar sus relaciones con el mundo, en términos financieros, por la negociación de su deuda pública, en términos comerciales, porque hay que empezar a exportar más, y lo estamos haciendo en cantidades y en montos muy bajos últimamente, en términos de inversión, que hoy es global, sea cual fuera el origen, y un mundo enrarecido, con mucha incertidumbre, con mucho ruido, no beneficia a nadie. Por lo tanto, no veo manera en la que nosotros pudiéramos beneficiarnos de esto. Lo que tenemos que esperar es que este sea un proceso que se aminore en el tiempo, que cuando el hemisferio norte llegue la primavera y el verano se calme, entonces ahí podríamos tener un poco más de respiro. Bien, muchísimas gracias, Marcelo Elizondo, por este análisis de cómo impacta la epidemia del coronavirus en la economía argentina. Gracias, buenas tardes. Un gusto, adiós. Bueno, deuda, recién me lo mencionaba Elizondo.